continuar con Corintios. Hace un mes creo vimos la última vez la continuación de esto, porque es continuación, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar de lleno y vamos a empezar. Muy bien, hermanos. Bueno, habíamos estado viendo en la parte del capítulo 3, bueno, todo el capítulo 2 y el capítulo 3, básicamente son exhortaciones y regaños de Pablo a todos los corintios, y regaño bien fuerte, ¿eh? Y en el sermón pasado vimos consejos sabios para la iglesia. Hoy vamos a continuar con otros consejos. ¿Cuáles son esos consejos? Que si vas a exhortar, hazlo con una actitud paternal. Ahorita vamos a explicar por qué Pablo dice eso. Que debemos ser imitables y ejemplares todos nosotros, no nomás los pastores. A veces nos exigen nomás a nosotros, pero pues también ustedes tienen que ser imitables y ejemplares, ¿no? Y debemos de mostrar ese poder del Espíritu Santo, y a veces con mansedumbre, y a veces tenemos que ir con vara. Yo sé que esa expresión no les gusta a muchos, pero a veces tenemos que hacerlo con vara. Ahorita vamos a explicar qué quiere decir eso, aunque nos pelen los ojitos, ¿verdad? Entonces, vamos a dar de lleno. La primera parte, ven lo que dice Corintios, no es 3, es 4, ahí va. Es 4, ¿verdad? Ahí, error de dedo, pero bueno, sí se ve la letra, bueno, es 4, no le da importancia. Dice Pablo ahí, no escribo esto para avergonzarlos. Esto se refiere a lo anterior, el capítulo anterior, ¿sí? No escribo esto para avergonzarlos, sino amonestarlos como hijos amados, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que en los versículos Pablo los reprendió duramente, fuerte. Usó ironía y sarcasmo, no sé si se acuerdan. Entonces dice, pero no lo hice para avergonzarlos, ¿sí? Ahora, y claro que sí debía reprenderlos, y claro que sí debían de avergonzarse, pero lo que quiere aclarar Pablo es que si él los exhortó, su intención no era avergonzarlos, aunque era muy bueno que se avergonzaran. ¿Sí se entiende la diferencia? Hay personas que piensan, y me lo han dicho, que en el púlpito, en un sermón, en un estudio, no se debe señalar. Me han dicho así, con mucha autoridad. El sermón no se debe señalar. El púlpito no es para señalar, me dicen. No, yo no sé dónde habrán aprendido eso. Y sí, sí es para eso. Claro que sí. Dicen, no debes señalar a las personas. No debes ser tan específico cuando hables del pecado, hermano. Que no sabes que lastimas a la gente. Pues esas personas normalmente son muy orgullosas, son personas inmaduras, son quisquillosos, son personas que tienen un corazón que está enfermo por el pecado y están batallando para crecer. Claro que debemos señalar, debemos aplicar específicamente para que las personas puedan entender y aprender en qué están mal. Para eso es un sermón, ¿sí? Y el problema es que hay pastores que creen que aún así es, ¿no? Yo no estoy de acuerdo y no creo eso en las Escrituras. Obvio, no voy a usar el sermón ahorita y voy a hablar, la hermana Lupita, ¿verdad? Y voy a hablar de lo que la hermana Lupita está mal. No, que sí hay mucho que hablar ahí, ¿no? Pero no lo voy a hacer ahora, ¿verdad? Pero si te fijas, por ejemplo, en una carta Pablo mencionó Evodia y Síntique, ¿se acuerdan? Todo mundo por 2000 años hemos sabido que esas dos hermanas se pelearon. Ay, qué imprudente Pablo. ¿Por qué no usó otro nombre? Porque tenía que ser específico, si no, no aprenden. ¿Cuál es el problema? ¿Me explico? Exhortó a Timoteo que no fuera tan cobarde. Sí, fíjate. Al otro pastor lo exhortó públicamente. Todo el mundo se enteró que andaba flaqueando en la cobardía al Timoteo. ¿Sí? Es más, Pablo mencionó en varias cartas nombres de hermanos, personas como no imitables, posibles sectarios, posibles herejes, que habían estado en el ministerio. Diótrefes, Himeneo, Fileto, Figelo, Hermógenes. Y los mencionó públicamente, todo el mundo supo. Y una vez aquí declaré que Jehová Nisi y Joás para nada, y hermano, ¿por qué menciona?
Un pastor que casó a unos que nosotros de aquí se fueron y lo mencioné. Y, hermano, ¿cómo te falta amor? ¿Por qué no le vuelvo a prestar el púlpito aquí a ese hermano? ¿Por qué no? ¿Me explico? Es más, dijo que los cretenses eran, ¿qué dijo? Glotones, mentirosos, bestias. Es como si yo hablo, no es que los sinaloenses son mal educados. ¿Cuál es el problema? ¿Me entiendes? Pero la gente se ha vuelto muy quisquillosa, muy intolerante a la crítica verdadera. A eso venimos a cambiar. Dime en qué estoy mal. ¿O quieres que rascar el oído? Que eso no ayuda en nada. Bueno, se entiende ahora por qué Pablo fue tan duro. ¿Sí? Porque los corintios estaban actuando muy mal. Los corintios eran una iglesia terriblemente mal. ¿Sí? Eran divisivos, súper orgullosos. Se creían una gran iglesia, se ufanaban de sus dones, ¿no? Presumían sus dones, ¿sí? Se creían mejor que los demás, no tenían amor por los débiles ni los pobres, subestimaban a Pablo, minimizaban y no valoraban el trabajo del ministerio de Pablo y muchas cosas más. ¿Tú crees que no los iba a reprender? Claro que sí, y no dijo nombres, habló en general, fíjate, ahí fue muy bueno él. Pero ya a partir de aquí cambia el tono y dice él, ahora les voy a hablar como un papá. Paternalmente pues les voy a hablar como un papá. Dice, no les escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos amados. ¿Qué es amonestar? La palabra en griego no existe. Lo que pasa es que ahí le están buscando, pero la palabra en griego es donde usamos nosotros la consejería bíblica, que no viene tampoco en la Biblia. La consejería bíblica como tal no viene la palabra, es nauteteo en griego, es una palabra rarísima, que no hay traducción. Entonces le ponen, pues traducción, ¿cuál será? Consejería, amonestación, exhortación, dicen los teólogos. No hay una traducción literal para el nauteteo, ¿no? No la hay. ¿Pero qué es amonestar? Es dar buenos consejos, es instruir, es exhortar, es regañar gentilmente. Eso es amonestar. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Por ejemplo, fíjate aquí, cuando estuvo en Éfeso, no lo puse. Ahí dice en Éfeso, 3 años estuvo ahí Pablo, 3 años. ¿Pero qué dice? Por 3 años de día y de noche, ¿no he cesado de qué? Qué enfadoso Pablo. Puro amonestar se la lleva, pero es necesario. Al grado de que, ¿qué? Había hasta llanto. O sea, lo estaba confrontando a los hermanos, pastores, imagínate las ovejas, que seguro estuvo al grado de que tocaban temas o puntos cardinales que lloraban. Porque así es la vida cristiana. Tenemos que amonestar, hermanos. Tenemos que exhortar. Tenemos que reprender. Pero el punto es paternalmente. Esa es la enseñanza de Pablo, hacerlo paternalmente. No para avergonzar al hermano, que ojalá se avergüence. ¿Se entiende la diferencia? Mira esta. Esto debemos hacerlo todos nosotros. Cuando evangelizamos, básicamente, ¿qué dice? Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre y en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, nosotros le vamos a estar diciendo a la gente, a un creyentes y no creyentes, en qué está mal y en qué está bien. ¿Que se va a molestar? Pues sí, pero ese es el trabajo de nosotros. Amonestando. Pero para eso necesitamos involucrarnos personalmente con las personas. Pero eso la gente, las ovejas, deben abrirnos sus vidas, sus casas, sus corazones, para que nosotros entremos a amonestarlos paternalmente. Pero la gente es muy viva. Como saben que si hacen eso, es una invitación a amonestar, entonces mejor no me abro. Y mucha gente no se abre. Cuando nosotros conocimos a Cristo, traíamos muchos problemas Alicia y yo, y le dije, ¿sabes qué? Ya una pareja nos van a discipular. Yo no le voy a decir a nadie mis problemas, me dijo. Y me frenó el discipulado, ¿a dónde la ven tan mansita? Y no tuvimos discipulado por un tiempo hasta que la convencí de que era lo correcto. Entonces, pero entiéndase, yo voy a amonestar a alguien, voy a reprender gentilmente a alguien, me voy a acercar paternalmente a alguien, a exhortarlo.
No para que se avergüence, pero ojalá sí se avergüence. ¿Me explico? Si yo sorprendo a Samara que robó, no sé, a la femenil, yo voy a ir paternalmente con ella, hermana, eso está mal. No para que se avergüence, pero ojalá le dé vergüenza para que no lo vuelva a hacer. ¿Entiende la diferencia de la actitud? Porque a veces puedo ir adrede para hacerla sentir mal, así como vimos ahorita Jonás, con mala actitud, para que se sienta mal y aprenda. No, pues ya no es paternal eso. Eso ya no es paternal. De hecho, todos cuando somos sorprendidos en pecado, haya gente o no haya gente, todos cuando nos equivocamos y pecamos y somos exhortados, aparte de arrepentirnos, debemos de avergonzarnos. ¿Me explico? Aunque no te vea nadie, nada más porque Dios lo sabe, qué vergüenza. Deberíamos. Entonces, debemos exhortar como un padre espiritual. ¿A quién? A las ovejas. Las que no son ovejas, no tenemos una obligación. Ahora, esto es una exhortación primaria a los pastores, ¿no? Se supone que nosotros estamos obligados a exhortar, a amonestar a todas las ovejas, paternalmente. Pero también ustedes, esto aplica a todos. Voy a hablar nomás de como pastores. Segunda de Corintios 12:15, si quieres buscarlo, Segunda de Corintios 12:15. Mira la expresión de Pablo aquí. Este debería ser el pasaje de todos nosotros, pero particularmente de los pastores. Segunda de Corintios 12:15. Dice Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y se está refiriendo a los recursos. Dice, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amados menos. Es decir, él se entregó por completo a las iglesias, pero él sabía que posiblemente no iban a valorarlo, lo iban a calumniar, iban a mentir, iba a haber acusaciones falsas y lo iban a amar menos. No le hace, yo me voy a entregar a ellos. Y obviamente los exhortaba. Y lo iban a amar menos, es muy posible. Eso es lo que nos está pidiendo aquí. Y va a haber un riesgo cuando exhortemos a no ser valorados y sí ser criticados o señalados, ¿verdad? Decía más adelante Pablo en la segunda carta de Corintios 11:28, lo que sobre mí se agolpa es la preocupación por las iglesias. Esa es una actitud paternal. Entonces nosotros debemos estar preocupados por nuestra iglesia. ¿Cómo va la iglesia? ¿Dónde anda el hermano? ¿Cómo está caminando el hermano? ¿Por qué no vino el hermano? ¿Está creciendo la iglesia en cantidad y en profundidad? Eso debería ser nuestra preocupación principal, la iglesia, ¿verdad? Bueno, los que hemos sido padres, los que hemos tenido el privilegio de ser padres, hemos tenido que amonestar y reprender, ¿no?, a nuestros hijos en muchos momentos. ¿Por qué lo hacíamos? ¿Por qué regañábamos a nuestros hijos? Porque los amábamos, ¿no? En realidad porque los amábamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que en el mundo teníamos una frase, sobre todo las mamás, no sé si te acuerdas, dice, cuando lo regañaban al chamaco, y el chamaco se enojaba, entonces dice, después me lo agradecerás ya que crezcas, ya que tengas hijos comprenderás. ¿A poco no dijimos muchas veces esa expresión? Yo lo oí en mi madre, Alicia se lo dijo a sus hijos, porque era la que más regañaba. Me explico, pero es supuestamente, ya que maduren, iban a comprender. En el momento no iban a valorar la exhortación, ¿verdad? De hecho, un padre que no amonesta a sus hijos, en realidad ese padre no ama tanto a sus hijos, porque él está pensando en sus emociones y sentimientos, ¿verdad? Él le apachurra el corazón verlo llorar porque lo regañó, pero sabe que si no lo hace, hay consecuencias. ¿Te acuerdas del sacerdote Elí? Amaba a sus hijos, pero fue terrible ejemplo de padre, terrible, al grado de que se blasfemó a Dios por culpa de sus hijos y por culpa de él. Y por culpa de él y sus hijos se quitó el arca del pacto. Y por culpa de él, sus hijos murieron porque no fue buen padre. Fíjate, y todo por no exhortar. ¿Sí se entiende la importancia de la exhortación paternal?
hablando un poquito de esto. Proverbios 1:7, se los leo. Proverbios 1:7 dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, la exhortación. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Lo que está diciendo aquí Proverbios es que da por hecho que el padre y la madre tienen que exhortar a los hijos. Es nuestro trabajo exhortar. No, es que el niño, terrible caso. Tenemos que exhortar, tenemos que reprender a los hijos. El día de hoy, con esta generación que tenemos, hay un peligro muy grave, porque el día de hoy no se exhorta ni se reprende a los hijos. Los jóvenes de hoy están cometiendo un terrible, graso caso con los jóvenes, con los niños. Nos esperan unas generaciones terribles. De hecho, mi generación falló y ve lo que tenemos el día de hoy. De hecho, ahí andaba la generación Z, ya ves, haciendo el ridículo, que son los productos de nosotros. ¿Sí lo vio o no lo vio? No lo vio, ya ve. Bueno, ya no son ni tan jóvenes, la supuesta generación Z, ¿no? Dice, el que detiene el castigo, fíjate, el papá que detiene el castigo, no lo digo yo, lo dice Dios, a su hijo aborrece. ¿Qué pasó con eso? Somos duros nosotros, pero el que lo ama desde temprano, ¡paz!, le zumba las nalguitas. ¿Qué pasó con eso? Hay gente que se cree que es más buena que Dios, ¿verdad? No rehúses corregir al muchacho. Si lo castigas con vara, fíjate, disciplina, con vara se refiere a disciplina rígida. No morirá, no le va a pasar nada. Va a lloriquear, no pasa nada. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Ves? ¿Por qué tenemos tanto problema con la juventud el día de hoy? Porque fallamos. Fuimos muy blandengues. No exhortamos, no reprendemos, no castigamos y desde chiquito no pegamos. Muchos niños y jóvenes no fueron corregidos con la disciplina aplicada correctamente. Y el día de hoy muchos de ellos, fíjate, el problema no es de ustedes, el problema lo heredamos nosotros. Son un mal para la sociedad y son un peligro para otras personas. Por la mala acción mía de nosotros como padres, ahora la sociedad tiene un problema. Es gravísimo, pero la gente no lo quiere ver, es gravísimo. Son un lastre, son adictos, son malos ciudadanos, son personas sin provecho, no son buenos adultos y lo más peligroso, no van a ser buenos padres, ojalá no engendren. Ojalá no engendraran esa gente, pero sí, lo van a hacer, tristemente. Ojalá, mínimo, que el Señor los salve, para que cambien. Todo porque sus padres no supieron cómo disciplinarlos ni corregirlos. Ok, ahora pasando a nosotros, lo que estamos hablando del punto. Nosotros como iglesia, la doctrina unos a otros. Esto aplica a nosotros entonces. ¿Cómo? Que debemos tener una actitud paternal con todo hermano. Todos debemos ir a amonestar, a exhortar al hermano que vemos que está caminando mal. Todos. Cuidado de caer en la religiosidad. Espérate, voy a orar para ver si es la voluntad de Dios que vaya. ¡Ey! Te acaba de mostrar Dios que el hermano anda mal. Ve, amonéstalo, exhórtalo paternalmente. Voy a orar si es la voluntad de Dios. ¿Qué es eso? ¿Dónde dice eso en la Escritura? A veces caemos en esa religiosidad falsa, falsa espiritualidad. Dice Romanos 15:14, si gustan acompañarme. Romanos 15:14. Dice, estoy seguro de que ustedes, hermanos míos, o sea, se refiere a la iglesia, están llenos de bondad, ahí está la característica, llenos de todo conocimiento, de tal manera que se pueden amonestar los unos a los otros. Ahí está. Esto no es para los pastores, es para todos. Entonces, todos aquellos que son maduros están mayormente obligados a ir a amonestar y exhortar a la persona. Así de fácil. Llenos de bondad, es decir, paternalmente vas a poder hacerlo. Tesalonicenses 5:14, amonesten a los ociosos. ¿Sí? El problema,
se lo mencioné en el sermón pasado porque tocamos un poquito este punto, que el problema que tenemos en las iglesias y en esta iglesia también en particular, ¿saben cuál es? Que no amonestamos. A mí me llegó a decir, hermano, fíjese que fulanita de tal dijo esto. ¿Y para qué me lo dice a mí? Le digo. Si usted lo oyó, vaya y dígale. No, pero pues es que el hermano es bien bravo. Oiga, fíjese que fulanita, me enteré que dijo esto. ¿Y por qué no va y le dice? Porque, o sea, ¿para qué me dicen a mí? Vayan y digan a la persona indicada, si ustedes vieron el detalle, ¿me explico? O le dicen a Alicia, ¿para que me diga a mí? Hey, vayan, amonesten, exhórtenlo allá, ¿para qué? Pero no lo hacemos. Y cuando lo hacemos, a veces lo hacemos mal, con el lenguaje incorrecto, el tono incorrecto y el momento incorrecto. Nos falta aprender, hermanos, en eso. ¿Sí? Debemos hacerlo paternalmente. ¿Cómo le habla un padre a su hijo? Ahora, normalmente si yo voy a exhortar a alguien, a amonestar a alguien, es porque esa persona anda mal. El problema es que esa persona que anda mal no lo sabe. Él se siente espiritualmente bien. Siempre que he ido a exhortar a alguien, esa persona, y le pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Se creen bien espirituales. Y no es cierto, andan mal, pero ellos no se dan cuenta. Por lo tanto, la mayoría de las veces no reciben la amonestación. Por lo tanto, hay una reacción negativa hacia uno. Por eso la gente a veces no queremos ir a amonestar porque sé que voy a recibir un rechazo o agresión. Pero lo tengo que hacer. Lo tenemos que hacer. Debemos ser manos de valor, amor y exhortar a esa persona. Amén. Ahorita quiero hablar con usted, ¿no? Ay, no es cierto. Muy bien. Continuando. Por lo tanto, debemos ser imitables y ejemplares. No nomás los pastores. ¿De dónde salió eso? Mira lo que dice Pablo. Porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tienes muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré, le está hablando a los corintios, por medio del Evangelio. Por lo tanto, les ruego que me imiten. Mira qué soberbio Pablo. Por eso mismo les voy a enviar a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les va a recordar mi proceder en Cristo, de la manera que yo enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mira, si ustedes han observado, teóricamente, nosotros tratamos de que todas las personas que pasan a dirigir el culto, ahorita lo del perdón, lo del inicio, lo de la bendición, todos los que participan en la alabanza, los que dan clases a los niños, los que enseñan en la femenil, varones, en la escuela que enseñan la predicación, los diáconos, los pastores, se supone que todos deben ser ejemplares. Se supone. Ya se rieron algunos. Bueno, todas esas personas se supone que deben ser imitables. Se supone. Hay algunos que se les exige más. Por ejemplo, los que ya enseñan, se les exige todavía más que sean ejemplares. Si eres diácono o pastor, más se supone. ¿No? Que son, ahora, ¿qué es imitable? ¿Qué es ejemplar? Que son dignos de que la gente lo vea. Imítalo. Así como es él, hay que ser. Ahora, mi pregunta ¿es así? Nosotros, todos los que mencioné, ¿somos imitables? ¿Somos dignos de ser un ejemplo? ¿O hemos caído en la practicidad? ¿Sí? A veces, hazlo tú. ¿No? ¿Hemos caído en la practicidad? ¿O realmente todas las personas que elegimos nosotros, en todo lo que mencioné, son dignas de ser imitables? Yo no estoy de acuerdo, pero pues somos 4 pastores que decimos, entonces yo puedo decir, no debería estar, y los otros, no, sí, déjalo, dale oportunidad. Bueno. A veces caemos en el humanismo, ¿no? Empezar, no, es para que se anime el hermano, caramba, para que se anime, que no es para la gloria de Dios la cosa aquí, pero bueno, a veces nos hemos equivocado en elegir personas, lo reconozco, pero pues somos 4 los que tenemos que decidir y estar de acuerdo. Estamos. Entonces, vean, ¿qué quiere decir 10,000 años? Aunque tengas 10,000 años. Eso es lo que el día de hoy le llamamos una exageración.
que es una hipérbole, es una figura de lenguaje, que es válida, es como para acentuar algo, es permitido, vaya, ¿no? Entonces 10,000 años es como decir, aunque ustedes tengan todos los maestros del mundo, es una exageración, te dice Pablo, aunque tengas todos los maestros, yo soy tu papá espiritual, yo soy tu papá, ¿verdad? Entonces, ¿qué era un ayo? Un maestro, un ayo en aquel tiempo, que estaban controlados por la cultura griega, era como un esclavo al que le encargaban los hijos para que los enseñaran en todas las cuestiones morales, académicas, todo, ¿no? Ellos estaban a cargo de los niños, de su crecimiento. Ellos los aconsejaban y hasta los reprendían. Entonces los ayos estaban bajo eso. Pero no eran los papás, pero eran ayos y podían tener varios ayos. Y dentro de la iglesia un ayo era un maestro, alguien que estaba enseñando, ¿no? Básicamente. Entonces, y un padre espiritual es el que engendra, el que evangeliza, recibió a la persona el evangelio, creyó, se convirtió y le enseñó las bases del evangelio. Ese viene siendo tu padre espiritual, ¿verdad? Entonces dice Pablo, ustedes han tenido muchos maestros, pero yo soy tu padre espiritual. Yo los engendré a ustedes y ahora me están atacando. ¿Cómo está el problema? Dice Pablo, ¿cómo está la cosa? Soy tu padre, por eso te exhorto y te reprendo, porque soy tu padre y te amo. No soy un ayo nada más. No. Les hablo fuerte. De hecho, acuérdate que Pablo estuvo 18 meses en Corintios, o sea, 1 año y medio, plantando la iglesia y exhortándolos y enseñándoles. Él fue el padre de todos ellos, la primera generación, básicamente. ¿Sí? Ahora, hay buenos padres y malos padres espirituales, ¿no? En mi caso particular, a mí mis padres espirituales fueron una pareja que el día de hoy, pues, sí son creyentes, pero están acá, de este lado, no son muy sólidos. Ella predica, imagínate, ¿no? Entonces, son hermanos muy queridos que me dieron las bases del evangelio y Alice y yo nos salvamos, gracias a Dios, entonces les agradezco eso, pero yo inmediatamente dije, necesitamos algo más sólido y buscamos algo más sólido. A mí en mi corazón, mi padre espiritual es el que me enseñó la sana doctrina, la reformada, el que me mantuvo en la línea aquí, no acá. No tanto aquello, se los agradezco, pero mi corazón está con la persona que me enseñó la doctrina reformada. Sí, para mí en mi corazón, ¿no? Entonces, ¿pero qué dice Pablo? Les ruego que me imiten. Eso suena orgulloso. ¿Tú cómo lo ves? ¿Suena orgulloso eso? No, porque Pablo imitaba a Cristo. No se malinterprete. Mira lo que dice acá. Es más, esa es una orden. Sean imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. ¿Sí? Es una orden. A la iglesia de Filipos, sean imitadores de mí, y vean lo que dice, y miren a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, había otras personas, imítenlos también. Entonces es válido imitar a las personas que son ejemplares, claro que sí. Le dijo Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Dice, sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, sé ejemplo para que los demás te imiten. A Timoteo, el pastor joven, ¿cuál es el problema? Pero a veces somos muy espirituales. Yo nomás imito a Cristo, yo no imito a los hombres. Ay, para eso te los puso el Señor. Que posiblemente nosotros nos equivoquemos en escoger ciertas personas. Pues sí es cierto, eso es verdad. Pero ahí entra el discernimiento. Es más, Pablo elogió a la iglesia de Tesalónica porque la iglesia de Tesalónica empezó a imitar a todo el grupo que plantó la iglesia. ¿Me explico? No creas que nosotros imitamos a Cristo, ustedes no. Ay. Yo aprendí a orar escuchando a mis hermanos. Agarra sus frasecitas y conformé mi estilo de oración, pero fui por imitación a mis hermanos, a los que yo creía más espirituales. Es válido. ¿Sí? Dice Hebreos 13:7, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios y consideren cuál ha sido el resultado de su conducta e imiten su fe, fíjate. O sea, chequen sus pastores cómo son, cómo es su conducta. Ah, es buena, imítenlos. Estamos. Hay personas que dicen, yo no imito a hombres, yo imito
yo no imito a pastores, yo solamente imito a Cristo. Bueno, eso es algo muy arrogante, ¿verdad? Por eso les iba a enviar a Timoteo, les iba a recordar cómo era Pablo en realidad. ¿Me entiendes? Como un argumento para que lo siguieran imitando, ¿no? Entonces, Timoteo iba a hablar bien de Pablo, porque Timoteo era un hijo espiritual de Pablo. Y le dice, de la manera que enseño en todas partes y en todas la iglesia. Es decir, Pablo era una persona íntegra. No era, aquí sí, muy bravo aquí, pero fuera del púlpito es otro. Es muy bueno acá fuera de la iglesia. No, Pablo era íntegro, era igual en todos lados, enseñaba lo mismo en todos lados. ¿Me explico? A eso se refería. Nadie podía acusarlo de que cambiaba según el escenario. Era fiel, era íntegro. Ahora, todos tenemos padres espirituales y hay que respetarlos y agradecerles. Y si son imitables, imítenlos. Ahora, a lo mejor alguien de ustedes está pensando, yo me acuerdo en el Evangelio de Mateo que Jesús prohibió que le llamaras padre a alguien. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Dije, lo voy a poner porque no falta el que me brinque. Dice, no llaméis padre vuestro a nadie. Caramba. Pablo se está revelando esto entonces. Dice, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Entonces, ¿cómo está Pablo diciendo que él es el padre espiritual de los corintios? ¿Se está chocando la enseñanza? Si tú lees todo el pasaje de Mateo donde habla esto, el contexto, básicamente se refiere que el Señor enseña a no usar los títulos en las personas como ostentación y como orgullo, y que eso les conceda una base de autoridad indebida. Por ejemplo, si yo soy el padre espiritual de alguien, pues nada más es todo. No hay más, me explico. Y si soy un buen ejemplo, que me imite, pero es todo. Pero no, eso no me da una autoridad, ni me tiene que hablar a mí con cierta reverencia. Que él es mi padre espiritual. No, como los curas acá, ¿no? Que tienen ciertos títulos. El Papa, el gran Papa, ¿no? Pero bueno, entonces resumiendo el punto 2, debemos ser imitables, debemos ser ejemplares. Si tú eres un padre espiritual de alguien, si eres un ayo, es más, si estás discipulando, si estás enseñando, si tienes un ministerio, tienes que ser ejemplar. ¿Sí? Tienes que tener un testimonio imitable. Nosotros deberíamos decir, sean como la hermana. ¿Podemos decir eso? Sean como el hermano. ¿Podemos decir eso? Pero hay hijos que se pueden desviar porque los padres no son buen ejemplo. O los yayos, ese soy yo, ¿verdad? Los ayos, ¿verdad? Piensa, ¿eres ejemplar? ¿Eres una persona digna de imitar? ¿Has llevado a algunos a Cristo? ¿Has sido el tutor o el ayo de algunos? ¿Cómo es tu vocabulario? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo le hablas a tu pareja? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas cuando te exhortan? O sea, te pueden imitar los demás. Mira, chécate cómo la hermana reacciona cuando le exhortan. Así tienes que reaccionar tú. O le tenemos que decir al revés, no seas como la hermana. ¿Sí? ¿Cómo es tu conversación? ¿Cómo eres fuera de la iglesia cuando ya no me ven mis hermanos? ¿Eres alguien que lee libros cristianos? ¿Eres alguien que profundiza en las escrituras? ¿Eres una persona de oración? ¿Eres una persona que lucha contra su pecado? ¿Eres imitable? Pues cada quien respóndase, porque sí deberíamos de ser. O sea, deberíamos decir, sean como el hermano Luis, o al revés, no sean como él. La regamos, la pusimos de diácono, pero no sean como él. Pues óyeme, ¿cómo es posible eso? ¿No? No sean como el pastor Brian. Pues entonces, ¿para qué está de pastor si no es ejemplo? Ahora, no somos ejemplos 100%, pero debe haber áreas buenas en cada quien que sí son imitables, y áreas grises donde necesitamos crecer, obviamente. No que nos descalifiquen, si nos descalifican ya es otra cosa. Terrible problema sería ese. ¿Entendemos? Entonces todos tenemos que ser ejemplares, imitables. Tercer punto, el poder del Espíritu Santo y la disciplina. Mira lo que dice aquí Pablo. Algunos están envanecidos, están orgullosos de cómo eran los corintios según ellos, dice.
como si yo nunca hubiese de ir a ustedes. Pero iré pronto a ustedes, dice, o sea, les está advirtiendo, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, esos que andan hablando mal de mí, esos que me acusan, esos que me calumnian, esos que están causando división. Vamos a ver si tienen poder del Espíritu, o son puras palabras, ¿sí? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y se refiere al poder del Espíritu Santo. ¿Cuál poder? Dice, ¿qué quieres? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Esto es una advertencia de Pablo. Él no estaba ahí, pero dice, les voy a ir. Muchas personas decían, Pablo no se atreve a venir, es bien duro en cartas, pero a la hora que está aquí, mira, le tiemblan las piernitas. Eso es lo que querían ellos. Dice, no, si Dios me lo permite, voy a ir, y voy a ir dependiendo de la actitud de ustedes. Si se humillan, los voy a exhortar. Ah, ¿siguen renuentes? Vara. A eso es lo que les está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se refiere con en poder del Espíritu? Los corintios eran muy mundanos, estaban muy influenciados por el mundo, entonces ellos valoraban en una personalidad lo que el mundo valora. Si eran elocuentes, ¿sí? Si tenían buena apariencia, tenían mucho liderazgo del mundo, si tenían mucha palabrería o tiraban rollo, como decimos nosotros, ¿verdad? O eran muy buenos para debatir, ¿sí? Para discutir, o porque tenían cierta influencia, a eso sí los valoraban. Mira, wow, este amigo, ¿eh? Dice Pablo, no, eso no es el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Nada de eso viene del Espíritu Santo, sino se debe reflejar, ¿qué cosa? Al revés, un carácter piadoso, mansedumbre, ¿verdad? Que se vieran los frutos, un varón piadoso, esa es la diferencia. ¿Mm? Estamos. Así que si Pablo llegaba a ir, ahí sí iba a evidenciar si realmente esas personas estaban influenciadas por el Espíritu Santo o eran simples mundanos, ¿verdad? Tú te das cuenta cuando vas y exhortas a alguien, cómo reacciona. Y dices, esta persona está bien carnal, ve cómo me responde, ve su cara, es más, ve la expresión de su rostro, ve cómo se altera por lo que le estoy diciendo. Dices tú, ahí no hay nada del poder del Espíritu Santo en esa persona. No está diciendo que no es creyente, pero mira, vi tantito que hice así, toqué cierto botón, ve cómo se puso, ve cómo explotó. ¿Cuál poder del Espíritu tiene esa persona? Toda la carne lo tiene controlado, explosiva, ve su expresión, ve cómo su cara se hace así. Dices tú, wow, es lo mismo le pasaba a Pablo. Dice, ahí se va a ver cuando vaya, ahí se va a notar. Por eso dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Pues muéstrelo por la buena conducta de sus aves y la sabia mansedumbre, ¿verdad? Entonces, ¿qué se refiere con vara? Bueno, hermanos, cuando vayamos a exhortar a alguien, posiblemente, normalmente vamos a ir con mansedumbre, pero va a haber ocasiones en que tenemos que hacerlo con vara. ¿A qué se refiere con vara? Nomás llegué del viaje y me enfermé, ¿no? Qué delicadito. Llegué y me dio tos. Bueno, dice, ¿quieres que vaya con vara o con amor, con espíritu de mansedumbre? Dependiendo de la situación, si la persona actúa neciamente, posiblemente vamos a usar la vara. ¿Qué quiere decir? Pues vas a usar argumentos más directos. Lo vas a reprender a la persona. Posiblemente lo vas a amenazar. Hey, si sigues así, posiblemente te va a pasar esto. Si continúas con esa actitud, va a haber consecuencias. Eso es actuar con vara. ¿Me explico? Si la persona se pone en una actitud renuente, hay que hacerlo. Se requiere valor. Se requiere valor y conocimiento, ¿no? Porque me ha tocado también uno de los errores, porque a veces estoy sin reuniones y comentan de algún caso y los oigo lo que están diciendo y digo, hey, eso es humanismo. Entonces hay hermanos que empiezan a aconsejar y exhortar a la otra persona, pero con humanismo. Y yo, ¿dónde dice eso la Escritura? Dijo yo, están usando la psicología, el humanismo. Y nada de eso sirve. Nada de eso sirve, ¿no? Entonces, primero hay que ser bíblicos, sanos, sólidos en la doctrina y luego la actitud correcta.
Si es puro mansedumbre, con mansedumbre es suficiente. Si se pone necia la persona, pues ni modo. Tienes que ser ya, usar la vara, dependiendo de, ¿verdad? Debemos confrontar a las personas para que dejen el error y enderecen su caminar. Mira lo que dice. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. No, yo amo mucho al hermano, pero no, ahorita no. Hey, ve, exhórtalo, demuestra que lo amas, ve, exhórtalo, que sea manifiesto. No, yo amo mucho a mi hermano. ¿Y por qué no lo has exhortado? Es que estaba muy ocupado. Ah, ok, entonces no lo amas tanto. Mentira, hombre. Pero dice, y fieles son las heridas del que ama. O sea, la exhortación fue tan dura que causó heridas. Sí, pero porque lo ama. Pero inoportunos los besos del que aborrece. Y a veces podemos tener la careta de que yo amo mucho a mi hermano y lo aconsejo puro humanismo, pero no le hablo la verdad. Porque ¿qué tal si lo lastimo? No va a cambiar, no va a crecer. ¿Sí? Fíjate, aunque a mí no me ha pasado esto. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. ¿No? Prácticamente es lo mismo. El que exhorta en el momento no será reconocido, pero después la gracia hará evidente. O sea, dando a entender que el otro reflexionó, dijo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas hace años que me exhortaste? Gracias a Dios ya te me ayudó. No me ha tocado a mí eso todavía, ¿no? Las personas que exhorto no me lo agradecen, siguen enojadas. Pero bueno, tal vez algún día. Entonces, el verdadero camino para la santificación es cuidar, observar las instrucciones que vienen de las diferentes exhortaciones y amonestaciones de las personas. Las personas que rechazamos la exhortación, hierro, erramos, nos equivocamos y vamos a sufrir consecuencias. No, apliquemos esto, hermano, ¿verdad? Debemos de recordar que busquemos exhortar a la gente. Y después hagámoslo paternalmente. Si se sufre, no con el motivo de avergonzarlo, si sufre vergüenza, qué bueno. Lo va a llevar al arrepentimiento de esa persona. Y cuidemos mucho de ser ejemplares, que la gente nos pueda imitar, que podamos decir, ¿ves ese matrimonio? Así, cuando damos consejería prematrimonial. A veces digo, voy a usar de ejemplo este tema. No. Bueno, voy a usar de ejemplo. Tampoco. Bueno, voy a usar el varón. No, hijo. O sea, debemos ser ejemplares. Todos, no nomás los liderazgos. Y debemos exhortar en el poder del Espíritu, con mansedumbre. Y si es necesario, con vara. Si es necesario. ¿Verdad? Esos son consejos prácticos para la salud de la iglesia. Ahora piensa, ¿cómo estamos nosotros? ¿Somos una iglesia muy sana? ¿O falta cierto tratamiento? Ahí les mandamos a la Alicia que les dé con vara. ¿No? Y mira que sí lo usa. Sencillito, ¿verdad? Consejos prácticos para nosotros. Vamos a orar pues, hermanos, para terminar.